Este es Adrian Newey, el ingeniero detrás de algunos de los monoplazas más famosos y dominantes de la Fórmula 1, y que gracias a estos éxitos se dice que tiene superpoderes, los cuales te iré contando a lo largo de este vídeo, donde hablo sobre la historia de Adrian Newey. El 26 de diciembre de 1958, en Stratford-upon-Avon, una localidad situada al sur de Birmingham, nació el que sería el ingeniero que cambiaría el rumbo de la historia de la Fórmula 1. Te presento a Adrian Newey, quien desde pequeño ya mostraba destellos de su gran ingenio. Por ejemplo, en su etapa escolar, el director de su colegio de aquel entonces prohibió el uso de los zapatos de plataforma, mediante la norma de que si se podía pasar un penique entre la suela del zapato y el suelo, estos estarían prohibidos. Sin embargo, el joven Newey encontró un vacío legal en esta norma, y lo que hizo fue pegar una tira de aluminio entre la suela y el talón, de tal forma que ya no podía pasar la moneda, pero podía seguir manteniendo la altura deseada. A modo de curiosidad, unos años más tarde, Adrian, quien era fan de Pink Floyd, fue expulsado de su instituto por organizar un concierto de música que hizo estallar las vidrieras del centro. Vaya forma de perder un diamante en bruto. Por esos años, Newey ya mostraba un gran interés por la aerodinámica, y unos años más tarde estudió ingeniería aeronáutica en la Universidad de Southampton, donde por primera vez tendría un acercamiento con esta innovadora rama de la ciencia. Tal era su interés por la ciencia del viento que su trabajo de fin de grado trataba precisamente de ella. Este trabajo despertó el interés de Emerson Fittipaldi y su hermano Wilson, quienes lo ficharon para su equipo Scott Team Fittipaldi, con base en Reading, Berkshire. Aunque en este equipo empezó a experimentar de forma muy superficial con el efecto suelo, y cuál sería un punto de inflexión 40 años más tarde, quebró en 1982 y Adrian tuvo que marcharse rumbo a América, al equipo March Engineering, donde desarrolló un coche para la IndyCar que ganó 7 carreras, incluidas las 500 millas de Indianápolis. Cansado de estar en territorio estadounidense, volvió a Europa de la mano del equipo Force, pero este desapareció a finales de 1986. Un año más tarde, en 1988, volvió a March Engineering, pero esta vez al equipo de Fórmula 1, donde dio algunas sorpresas. El desarrollo del March 881 coincidió con la etapa donde se empezaron a montar motores turbo a los monoplazas de Fórmula 1. Sin embargo, el March de aquella época era todavía atmosférico, y en específico era el más rápido de los de aspiración natural. Este monoplaza llevaba un motor Judd V8 y alcanzaba una velocidad máxima de 312 km/h en el autódromo de Hockenheim, en Alemania, a manos del italiano Ivan Capelli, que además llegó a liderar en la vuelta 16 del circuito de Suzuka en Japón. No obstante, a Newey lo despidieron en 1990 porque decían que no merecía la pena el sacrificio de la comodidad de sus pilotos a causa de la mejora en la aerodinámica para los resultados que obtuvieron esos 2 años. Ese mismo año, y coincidiendo con el resurgimiento de la escudería Williams, gracias a la alianza con el proveedor de motores Renault, el mítico director técnico y mano derecha de Sir Frank Williams, Patrick Head, fichó a Adrian Newey para que formase parte del ambicioso proyecto de la escudería británica. Proyecto que resultó un éxito y se consolidó como la época dorada de la escudería Williams, donde ganó 9 campeonatos mundiales, 4 de pilotos y 5 de constructores. En Williams, Newey mostró sus capacidades y su increíble ingenio, y en 1991 desarrolló el Williams FW14, monoplaza que plantó cara al McLaren MP4-4 y hubiese ganado el título mundial de no ser por algunos problemas de fiabilidad y la genialidad de Ayrton Senna. Sin embargo, no fue hasta el año siguiente, en 1992, cuando mostró su verdadero potencial, con el que sería posiblemente el invento de la década: la suspensión activa. Un sistema que controlaba de forma electrónica la suspensión del coche y la adaptaba en tiempo real para optimizar al máximo el rendimiento del monoplaza, de forma que bajaba la altura del coche en las curvas, las subía en las rectas, absorbía los pianos. Vamos, una auténtica locura. Este monoplaza y sus sucesores llevaron a lo más alto a la escudería Williams, que ganó los 3 siguientes campeonatos de constructores y los 2 siguientes de pilotos, con Nigel Mansell y Alain Prost en 1992 y 1993 respectivamente. En 1994 había muchas expectativas por la llegada de Ayrton Senna a la escudería británica, pero estas fueron rápidamente disueltas por la prohibición de la suspensión activa, que hizo que al principio el coche le costase ser competitivo, y más tarde, el 1 de mayo de 1994, cuando Senna perdió la vida en el trágico accidente en la curva de Tamburello de Imola, a bordo del Williams FW16.
Newey se considera responsable, pero no culpable, del fallecimiento por no ser capaz de darle un coche a la altura de las exigencias de Senna tras la prohibición de la suspensión activa y por permitir la soldadura de una pieza para mejorar la comodidad del brasileño y que pudo tener parte de culpa en el accidente de Imola 94. Este hecho llevó a Adrian y a 5 personas más, entre las cuales se encontraba Sir Frank Williams, a la justicia italiana, la cual los acusaba de homicidio involuntario. Sin embargo, fueron absueltos en 1997 tras 32 audiencias y 10 meses de juicio. Después de este trágico incidente y tras una profunda reflexión con Patrick Head, Newey decidió tomarse un descanso de la Fórmula 1, aunque no demasiado largo, ya que al año siguiente, en 1998, fichó por McLaren como director técnico. Adrian ayudó a construir el McLaren LP4-13, que fue el coche a batir esa temporada. Con este monoplaza y su sucesor, Mika Häkkinen fue campeón al vencer a Michael Schumacher en 1998 y 1999. Con el cambio de siglo empezó la dupla Ferrari-Schumacher, que durante 5 años ganó el campeonato de pilotos y de constructores. En esos años, en la escudería de Woking, Newey trató con un adolescente con el que estableció una buena relación, Lewis Hamilton, el cual será el piloto cuyo coche tratará de batir Adrian Newey unos años más tarde. Pero eso te lo dejo para más adelante. En 2005, y ante el dominio de Ferrari y Schumacher, Newey decidió dejar McLaren y tomarse un descanso que en un principio iba a ser largo. Y esta es la razón por la que Alonso ganó sus 2 campeonatos mundiales. Nah, es broma. Los ganó por su increíble fiabilidad y en parte por un invento que se sacó de la manga el equipo Renault. Comenta si sabes de qué invento estoy hablando. Volviendo a Newey, en 2006 decidió dar por terminado su año sabático para unirse a la marca de las bebidas energizantes, cuyo marketing estaba haciendo que el resto de equipos le diesen de lado. Estoy hablando de Red Bull, una escudería que convenció a Adrian ante la posibilidad de crear un coche desde cero en un equipo con numerosos recursos y donde podría hacer uso de su único superpoder, la posibilidad de ver el viento, así como el resto de personas podemos ver otros fluidos como el agua. Tras 2008 y sobre todo 2009, año donde consiguió el primer podio en la historia de Red Bull, llevó al RB5 a ser el segundo mejor coche de la parrilla, solo por detrás de Brown GP, un equipo que se creó en 2009 cuando Ross Brown compró el decadente equipo Honda por una libra esterlina, tras darse cuenta de que podía crear el coche más dominante de la parrilla gracias a un vacío legal en el reglamento que él mismo descubrió. ¿Quieres saber más sobre la historia de Brown GP? Dale like y suscríbete a mi canal y haré un vídeo sobre ello. En 2010, Adrian Newey consiguió alcanzar la gloria de la mano de Sebastian Vettel y Mark Webber con el RB6. En 2011 volvió a conseguir la hazaña con el RB7, coche con el que Vettel batió el récord de pole positions en una temporada, y que incorporaba un invento que creó Newey con la ayuda del superpoder que te he comentado antes. Estoy hablando del difusor soplado, un sistema que ayudaba a la aerodinámica del monoplaza mediante el aislamiento que se creaba por los gases de escape entre las zonas de altas y bajas presiones del coche. Y como no, fue prohibido por la FIA, pero es mejor que lo cuento en otro vídeo. En 2012-2013, y pese a la prohibición del difusor soplado mediante la norma de que los escapes debían salir del centro de la parte trasera del monoplaza, Newey y Red Bull consiguieron canalizar correctamente toda la ventaja que habían estado adquiriendo y ganar el campeonato de pilotos y de constructores de nuevo con Vettel a la cabeza. En 2014 empezó el dominio de Mercedes y del ya comentado antes Lewis Hamilton, quien ganó 6 de sus 7 campeonatos mundiales en esta era. En 2016 lo ganó Nico Rosberg. En 2019 el equipo Red Bull se alió con Honda y a partir de estos años Newey empezó a sacar todo el jugo de su superpoder y su experiencia en técnicas como el efecto suelo o el efecto Wanda. En 2020 Mercedes era todavía muy fuerte y no pudieron ganar. Sin embargo, en 2021 y en parte gracias al accidente de Latifi, Max Verstappen ganó el campeonato de pilotos. Sin embargo, el de constructores tuvieron que esperar a 2022, año en el que la FIA reintrodujo el ya mencionado efecto suelo, técnica con la que Newey ya estaba familiarizado y fue responsable en gran medida de la gran superioridad que tiene Red Bull desde entonces, aunque poco a poco se está reduciendo cada vez más. También es importante decir que el efecto suelo causó dolores de cabezas a equipos como Mercedes, que se toparon con problemas como el porpoising. En 2023, la escudería austríaca, sumado a las habilidosas manos de Max Verstappen, hizo notar aún más su dominio, ganando 19 de las 20 carreras de ese año y convirtiéndose en el monoplaza más dominante numéricamente hablando de la historia de la categoría reina. La carrera que falta la ganó Carlos Sainz en el Gran Premio de Singapur. En 2024, el RB20 ha introducido cambios a simple vista insignificantes y el resto de equipos, sobre todo Ferrari y McLaren, se han acercado al equipo de Austria, arrebatándole incluso varias victorias a Max Verstappen.
Sin embargo, estos cambios le siguen sirviendo para ser los dominantes de la categoría, y aunque ya no pueden ganar las 24 carreras, porque a fecha de grabación de este vídeo, Sainz ganó en Australia, ¡El matador! ¡Carlos Sainz! ¡Vince! y Norris en Miami, I love you all. I love you all. Thank you so much. estoy seguro de que Red Bull se guarda un as bajo la manga, ya sea a modo de mejora para esta temporada o directamente para el desarrollo del monoplaza de la que viene. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hay chance de que algún otro equipo sea capaz de vencer a Red Bull? Déjamelo en los comentarios. Sea como sea, una de las razones por la que Adrian Newey es quien es y tiene el reconocimiento que tiene es por su método de resolución de problemas, conocido como método Newey, que se caracteriza por hacer las cosas a la vieja usanza, de tal manera que Adrian hace sus diseños en papel y después sus asistentes lo digitalizan, estudia a fondo el reglamento para poder encontrar vacíos legales y llevar el monoplaza al límite, y toma los apuntes de las carreras en una libreta que se dice que es el objeto más preciado de la Fórmula 1. Todo esto ha hecho que otros equipos top de la parrilla pregunten constantemente por él, y de acuerdo a la noticia de que va a estar en periodo de gardening en los últimos meses de 2024 y va a dejar Red Bull en 2025, es bastante posible que fiche por alguno de estos equipos top de la parrilla. Aunque a mí personalmente, si no ficha por Aston Martin, me gustaría verlo reviviendo equipos como Williams o Kick Sauber, el futuro Audi. ¿Y tú? ¿Por qué equipo crees que fichará Adrian Newey? Pónmelo en los comentarios. Adrian Newey, y al contrario de como llevo diciendo en todo el vídeo, no tiene superpoderes, sino que son su destreza, habilidad e ingenio lo que le ha llevado a ganar 23 títulos mundiales, a recibir el título de oficial de la Orden del Imperio Británico por entrega de la reina Isabel II y a ser reconocido como el mejor ingeniero que ha trabajado en el Gran Circo. Adrian Newey tiene una de las historias más fascinantes del automovilismo, pero no es la única. Por aquí te dejo un vídeo que subí a mi canal sobre la historia de Carroll Shelby, que seguro que te intriga. Dicho esto, yo me despido y nos vemos en otro vídeo.